Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a esta primera charla del ciclo de extensión del Departamento de Sonido de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Les damos la bienvenida, les agradecemos también por acompañarnos en esta primera actividad. Hay que mencionar también que es primera actividad que transmitimos en vivo a través del Facebook de la Facultad de Artes. Así que también con esta charla estamos inaugurando estas transmisiones en vivo, como les comentaba recién. Hoy día tenemos la alegría y el honor de compartir este rato y esta charla con José Miguel Fernández, compositor. Es un amigo de la casa, porque es un compositor que se formó originalmente en la Universidad de Chile, en la carrera de composición, y luego ha tenido un largo recorrido en la música, estudiando en Buenos Aires, luego en Lyon, luego en París, en el IRCAM, hasta que, bueno, recientemente, el año pasado, recibió su grado de doctor en música, en investigación música, en composición musical, en el IRCAM, y junto con la Universidad Sorbona de París. Brevemente, José Miguel, su proyecto de investigación se centra principalmente en la escritura de la electrónica y la búsqueda de nuevas herramientas para la creación de música mixta y electroacústica. Entonces, bueno, como les comentaba, es una gran alegría y un honor contar con José Miguel. También agradecer al profesor Federico Schumacher, que fue quien hizo el nexo y propuso a este invitado de lujo que tenemos hoy en día. Muchísimas gracias. Estaremos entonces con la presentación de José Miguel aproximadamente de una hora, y luego hay un tiempo para preguntas, comentarios, un diálogo. Pueden dejar sus comentarios en Facebook, o bien también, si están conectados a través del Zoom, pueden hacerlo en el chat del Zoom. Luego los que están en el Zoom también pueden abrir sus cámaras y sus micrófonos si quieren participar. Bien, pues José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Es un agrado para mí poder compartir con ustedes el trabajo que estoy realizando y bueno, lo que voy a hacer es mostrarles un poco el trabajo que estoy haciendo, bueno, que ya llevo haciendo hace unos cuantos años, que es esta librería que se llama Antes Collider. Se llama Antes Collider porque la idea es reunir dos programas, un software que es realizado acá en el IRCAM, em, que se llama Antescofo, que a la base es un seguidor de partitura, un score follower, no sé cómo se dice en castellano, em, porque acá en el IRCAM es digamos, una idea, un paradigma de que la electrónica va a seguir al instrumentista. Esto es en el campo de la música mixta, de la composición mixta entre instrumentos y electrónica. La problemática es cómo vamos a sincronizar los dos mundos, el mundo de la parte instrumental con el mundo electrónico. Entonces es una cosa que se lleva acá trabajando hace unos 20 años. Ya han habido diferentes programas y digamos, la última generación, podríamos decir, es Antescofo, que la idea es entonces de alinear la partitura del instrumentista. Por ejemplo, un clarinetista que tiene su partitura, el computador va a tener su partitura también, la misma partitura internamente, y lo que va a hacer es que va a ir escuchando cada una de las notas armónicas, digamos, y va a hacer un alineamiento con algoritmos que se llaman cadenas de Markov escondidas, y esto va a permitir una sincronización bastante precisa entre la electrónica y la parte instrumental. Posteriormente a esto comenzó bueno, hace años, pero la versión de Antescofo, la última, en el 2008 más o menos, y a partir del 2011, 12 más o menos, se comenzó a integrar un lenguaje de programación dentro de Antescofo. Entonces, bueno, yo como estaba acá, trabajaba como realizador en informática musical acá en el ITCAM, y entonces comencé a utilizar inmediatamente, digamos, recién salido del horno, podemos decir, el programa. Entonces participé de una manera activa a probarlo, y
posteriormente también al desarrollo del lenguaje, dando ideas y proposiciones para la utilización. Entonces, lo que me interesa a mí es principalmente cómo tener herramientas que sean lo más flexibles posible hoy en día con la tecnología que es cada vez más rápida y podemos hacer muchos tratamientos en tiempo real. Justamente la idea es cómo pasar de este mundo del tiempo diferido de, por ejemplo, la música electroacústica, cosmática, de crear sonidos o grabarlos y ponerlos en una timeline fija. La idea que tengo yo es cómo hacer lo mismo, pero en tiempo real, me va a permitir de tener la posibilidad de cambiar al mismo tiempo la sonoridad, la espacialización, tener varias capas temporales distintas, por ejemplo, cosa que no se puede hacer con un secuenciador normal, porque un secuenciador normal es mono, ¿cómo se dice? Cursor. En este caso, uno puede tener todos los cursores que quiera, y además se puede sincronizar con el mundo externo. Quiere decir, un instrumentista, sensores o cualquier cosa que uno quiera que va a interfacear con el programa. Entonces, ahora voy a pasar al slide que preparé, un pequeño slide. Y a ver, ¿dónde está? Acá. Entonces, ahí lo ven, ¿bien? Sí, ok. Entonces, bueno, ahí está mi email si quieren mandarme después alguna pregunta o compartir la librería que voy a meter en internet próximamente en forma open source, digamos. La idea es trabajar con programas open source también, que todo sea abierto y disponible. Antes COFO ya el lenguaje está en el proceso de venir open source. Y bueno, el segundo programa que les voy a hablar también, que es Super Collider, que es uno de los tres programas junto con Max, Pure Data, PD y Super Collider, son como los tres programas más utilizados y que se han estabilizado de alguna manera en el tiempo, en la utilización, digamos, del tiempo real, de la interacción y la composición de música mixta. Y bueno, y electrónica también. Eh, entonces acá es una pequeña introducción para decirles que hoy en día la composición em, comporta muchas cosas, no es solamente como en el siglo pasado o antepasado sobre todo, en el cual teníamos la composición solamente instrumental. Hoy en día, en el siglo XX, se incorporó lo que es la música electroacústica o acusmática, y hacia el finales la composición interactiva o la música mixta. Entonces, en este pequeño recuadro es como para mostrar un poco dónde me posiciono o nos posicionamos hoy día, digamos, en esta parte donde tenemos la posibilidad de mezclar o utilizar todo esto, esta panoplia, no sé si dice, de posibilidades, sea instrumentales, de seguir utilizando los instrumentos tradicionales que conocemos de la orquesta, como los medios electroacústicos del montaje, el mix, la edición en software de montaje, y más avanzado en el tiempo, hacia finales de los años, a partir de los años 60, 70, la música mixta. Y en este campo de música mixta podemos encontrar una infinidad de nuevas técnicas como la Musical Information Retrieval, que es la inteligencia artificial, el Machine Learning, que son sistemas que fueron desarrollados con técnicas informáticas que se han aplicado a la música.
En lo que se refiere a la parte más bien técnica de los programas, tenemos más o menos tres grandes familias, que son los sistemas de ayuda a la composición, que se han desarrollado en varias partes, en Estados Unidos y acá en el IRCAM también, como Patchwork Open Music, que son programas que van a ayudar al compositor a crear estructuras y formas musicales, más bien para los instrumentos, pero también de síntesis de sonido. Después tenemos todo lo que son los sistemas de síntesis de sonido y de procesamiento que vienen todos de un programa que se llama Music N de Max Matthews también a final de los años 60 en los laboratorios Bell en Estados Unidos. Y digamos, todos los programas que conocemos hoy día, inclusive Pro Tools, nacen de este programa. Y posteriormente, cuando los computadores fueron mucho más rápidos para poder hacer el cálculo en tiempo real, que se llama, digamos que pueden ir más rápido que el tiempo para hacer el cálculo, nace esta nueva familia de sistemas tiempo real, donde el programa Faro, digamos, y más conocido es Max, que fue justamente inventado en el IRCAM, y Pure Data, que bueno, que es el mismo desarrollador Miller Phuket que lo hizo. Y después tenemos un nuevo género, podemos decir, musical, que es relativamente nuevo, que es lo que se llama el live coding, que significa que el ejecutor, el intérprete va a escribir en tiempo real, poniendo una pantalla, el código lo que va generando para ir generando la música y procesando, haciendo procesos que van a ir cambiando en el tiempo y va a poder modificar la música. Un programa muy utilizado para eso es uno que se llama Chunk, pero también Super Collider, que es el programa del cual les voy a hablar hoy día más profundamente. Entonces, la librería Antes Collider, que es el programa que estoy desarrollando, que sigo desarrollando, que realicé durante mi tesis, es una librería que se pone de alguna manera en el medio porque va a permitirme crear formas musicales, o sea, me va a ayudar a todo lo que es la composición, la creación de estructuras y formas musicales. Va a también generar sonido en tiempo real, síntesis de sonido, tratamiento y análisis en tiempo real. Y obviamente es un sistema a tiempo real que permite también generar de live coding. Ahí les voy a mostrar algunos pequeños ejemplos en una pequeña demostración que les voy a hacer básica del programa. ¿Se va a conectar de allá? Eh, entonces las motivaciones, bueno, como les decía, es una motivación principalmente musical, o sea, no es que sea una idea solamente técnica, pero es una idea musical en el sentido de que me va a permitir poder expandir el pensamiento musical porque voy a tener herramientas que son más flexibles, digamos, voy a poder trabajar con la espacialización de una manera mucho más flexible que por ejemplo, con Max. Acá en el IRCAM hay un programa que se llama el SPAT, el espacializador, que es fantástico, tiene muchas herramientas y todo, pero es demasiado restringido en el sentido que funciona con un paradigma de fuentes sonoras y es un poco pesado en el sentido de que para poder crear masas de sonidos que se van a mover en el espacio o cosas de ese tipo, no es adapto, digamos. O sea, después de 10 o 20 fuentes, el programa empieza a no ser, a estar, es demasiado pesado, digamos, para él. Entonces, la idea es, claro, poder ir a sistemas que sean mucho más flexibles y que permitan desarrollar, claro, ideas de movimientos espaciales. Hablo del espacio porque es sobre todo lo que he trabajado yo con distintas técnicas como el Ambisonics, el Wavefield Synthesis y BEVAP, por ejemplo. Em, y otra cosa muy importante, que es digamos, la base de la tesis que realicé el año pasado,
es el concepto de partituras electrónicas centralizadas. ¿Qué significa esto? Significa que en una partitura electrónica, que va a ser un archivo de texto con todas las indicaciones de los eventos musicales, la idea es tener en esta partitura centralizada, poder escribir todas las interacciones, por ejemplo, si van a haber captores, sensores que van a entrar, los micrófonos de los distintos instrumentos, cómo yo voy a poder escribir todo eso y también la descripción de la síntesis de sonidos que voy a hacer, las cadenas de tratamiento, la espacialización, todo en la misma partitura. Y lo que es, lo que también se puede llamar la escritura de la electrónica o una partitura electrónica. Y bueno, lo que digo también en la tesis es que finalmente esta partitura de código es muy similar a una partitura finalmente instrumental. Obviamente es muy distinta en el sentido de que funcionan en dos mundos diferentes, la escritura es completamente distinta, pero las dos describen cómo se va a desarrollar la música en el tiempo y cómo la vamos a poder escribir y manipular al mismo tiempo esta escritura. Entonces, ¿por qué el lenguaje AntesCoff? Porque es un lenguaje muy expresivo. En informática se dice de un lenguaje que es expresivo, cuando te permite hacer muchas cosas. Digamos, tú tienes una idea y fácilmente las vas a poder desarrollar. Y lo que va a permitir tener un control muy fino de todas las síntesis. Digamos, uno puede escribir todo realmente de una manera muy detallada. O crear también procesos algorítmicos que van a generar, por ejemplo, masas de sonido o estructuras aleatorias o improvisación también, etcétera. En este caso, yo también utilizo como un secuenciador. Les decía de la timeline rígida de un secuenciador, de un DAW, una Digital Audio Workstation. En este caso, antes COFO sería como un metasecuenciador, un secuenciador inteligente que va a permitir justamente crear todas estas relaciones entre el mundo exterior, los instrumentos, em, pero también añadiendo una componente algorítmica y teniendo una multitemporalidad, también, como les decía, que se pueden crear distintos tempos que van a interactuar entre ellos o van a estar completamente separados. Y esto también se puede em, juntar con lo que es el seguidor de partitura, o sea, el instrumentista que está tocando va a seguir el tempo. Por ejemplo, si un instrumentista va a tocar más rápido, toda la electrónica va a ser más rápida. Digamos, hay un sistema que la electrónica va a ser de alguna manera adaptativa. O si no, se puede utilizar simplemente como un secuenciador que yo voy a disparar a ciertos momentos, procesos que van a ser generativos o que van a analizar el audio de los instrumentos para ir generando automáticamente, por ejemplo, procesos o síntesis, etcétera. Entonces, ¿por qué utilizo Super Collider y no Max MSP, por ejemplo? Em, es simplemente porque Super Collider tiene una capacidad de ser dinámico. Significa que con Super Collider uno puede construir cadenas de tratamientos y procesos on the fly, ¿cómo se dice? Al mismo tiempo. Y significa que voy a poder crear, y por ejemplo digo del compás 1 al compás 10, voy a hacer un tratamiento, no sé, una reverberación, un micrófono que entra en una reverberación, que después se va a espacializar, que se va a granular, y después al compás 10, cuando digo ya no necesito más esto, voy de alguna manera botar a la basura todo lo que este proceso, ya no lo necesito más, y lo boto y lo saco completamente de la cadena CPU del computador para pasar a otra cosa. A diferencia de un patch max que es, podemos decir, estático, en el sentido de que uno primero va a pensar, a tener todas las herramientas, los procesos que va a usar
los va a patchear, digamos, vas a poner todos los inputs. Por ejemplo, si tienes una pieza para 5 instrumentos con 5 entradas de micrófono, y después vas a tener una matriz quizás para poder rutear los micrófonos a distintos tratamientos, etcétera. Entonces eso es un patch que se llama estático, porque no lo voy a ir modificando yo a medida que voy transcurriendo la pieza, solamente voy a cambiar el routing, pero el patch es el mismo siempre. En Super Collider no existe más la noción de patch como en Max, un patch de concierto, porque este se va a ir generando a medida que la pieza va pasando, y después voy liberando la CPU, la información, y etcétera, lo que permite justamente que sea más dinámico también a nivel de la composición, que puedo probar más fácilmente distintos tratamientos, análisis, etcétera. Otra cosa interesante es la optimización. Significa que el hecho de no tener todas estas interfaces gráficas y que Super Collider trabaja muy bajo nivel, hace que uno va a tener la posibilidad de crear más tratamientos también, o más interacciones con un simple computador portable, por ejemplo. Ahora, a nivel del lenguaje, ante Scofo, se dice que es un lenguaje un poco diferente, porque a diferencia de los lenguajes normales de programación, como el C o Java o cualquier programa, digamos, informático de un poco más bajo nivel, el tiempo lo que se llama el tiempo es una entidad de primera clase. Significa que el tiempo está incorporado ya en el lenguaje. O sea, todo lo que vamos a hacer, la programación en el lenguaje, tiene ya la componente temporal, que es lo que nos interesa a nosotros como músicos, porque trabajamos con el tiempo. Entonces esto, digamos, es una ventaja con respecto a otros lenguajes donde el tiempo hay que de alguna manera construirlo. Acá ya el tiempo está viene incorporado, digamos, en el lenguaje mismo. También se pueden crear eventos en flujo continuo, quiere decir movimientos continuos, o eventos discretos, solamente que van a ser disparados en momentos determinados, o procesos también que se van a evolucionar en el tiempo. También otra cosa interesante para los músicos es que el tiempo va a estar especificado de dos maneras. Puede ser un tiempo relativo a un tempo. Por ejemplo, si vamos a seguir un instrumentista, y el instrumentista, el tempo de base, por ejemplo, es 120 y él va a tocar a 140, todas las temporalidades relativas que yo voy a escribir se van a adaptar. Era lo que les decía un poco antes, de este tiempo que va a ser adaptativo. Entonces, el tiempo va a ser relativo al tempo en el cual el instrumentista va a tocar, o un tempo que yo voy a especificar en la partitura electrónica. Pero también existe el tiempo, obviamente, absoluto, en el cual voy a poder definir procesos en milisegundos o en segundos, etcétera. También, bueno, permite distintos modos de ejecución, como les decía, como un secuenciador, pero también como live coding, como un seguidor de partitura, etcétera. Y también, bueno, es completamente compatible OSC. Para los que no conozcan, OSC es un protocolo de comunicación como el MIDI, que se llama Open Sound Control, que permite de conectar diferentes programas. Hoy en día hay muchos programas también para hacer video y, por ejemplo, el control de las luces a través de este protocolo, que nació principalmente de base a través de la música, pero hoy en día se usa para todos los medios donde hay una temporalidad implícita. Entonces, ¿cómo funciona Super Collider? Para los que no conozcan, Super Collider es entonces este lenguaje de síntesis, que es un poco más moderno que Max, y que, bueno, C-Sound y todos los programas eh, de síntesis, y funciona con lo que se llama el paradigma del servidor y el cliente. Entonces, la idea es que vamos a tener por un lado lo que se llama un servidor, que va a ser un motor de síntesis, va a ser un programa que solamente va a crear sonidos, va a tratar sonidos y va a analizar sonidos, porque también puede analizar con diferentes descriptores audio
puede analizar y lo que va a hacer es que él va a ser controlado por un cliente. Entonces el cliente le va a dar la información y le va a decir, ahora crea una síntesis, ahora crea un análisis, y después el servidor le va a responder, por ejemplo, si es un análisis de altura, de frecuencia, va a responder con la frecuencia que está captando en ese momento, o el centroid, o distintos, la amplitud, etcétera. Y el cliente entonces le va a ir dando las órdenes a uno o varios servidores, porque el sistema permite crear varios servidores para aprovechar al máximo lo que se llama multithread, que es los computadores modernos tienen varios procesadores. Entonces, teniendo varios servidores, podemos repartir la carga CPU en distintos procesadores. Existe también una versión multithread que se llama Supernova, pero no es tan flexible como el servidor que se llama SSIN de SuperCollider. Entonces, la idea de Antes Collider es reemplazar el cliente, que en este caso es el cliente IDE que viene con SuperCollider, por Antescofo. Entonces lo que va a hacer Antescofo es que va a controlar directamente los servidores SSIN a través de lo que se llama un puente OSC bidireccional, que es una conexión directa entre Antescofo y SuperCollider a través de este protocolo que les decía Open Source Control. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a decirles un poco cómo funciona internamente, rápidamente, cómo funciona el SSIN, el servidor SuperCollider. Funciona con la noción de arborescencia, de nodos. Em, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un servidor, podemos tener N servidores, y el servidor cómo funciona es que funciona por estos nodos, que es un grupo de base, em, en el cual vamos a ir creando subgrupos. Entonces, como una muñeca rusa, como una arborescencia, digamos, en la cual tengo un nodo de base que va a ser el servidor completo, y dentro voy a crear, por ejemplo, lo que se llama un mix group, que va a ser una especie de mixer, de consola de sonido, en la cual voy al interior crear pistas. Entonces la ventaja de este sistema es que se puede controlar, puedo controlar todo el grupo de una manera global. Después puedo controlar el mixer, puedo controlar un track, y puedo controlar también los módulos interiores. Entonces hay un control de la parte más global a lo más particular, que sería un módulo de síntesis, por ejemplo. Y por supuesto todo esto es dinámico, significa que cuando yo parto no hay nada, y después voy instanciando, creando los mixers. Por ejemplo, puedo decir después que este mix group que ocupo acá, que puede ser, no sé, para tratar solamente los vientos, si es una pieza para ensamble de varios instrumentos, voy a tratar acá los vientos, acá las percusiones y acá las cuerdas, y voy a hacer tratamientos generales, digamos, puedo controlar el nivel general de este grupo, después lo puedo destruir, este grupo, etc. Y lo mismo con el servidor entero, y también con los distintos servidores audios que instancié, que creé al inicio del programa. Esto también todo va a salidas multicanal, significa que cada grupo, cada pista, cada track puede incorporar un espacializador, significa que lo puedo mandar a cualquier parte del espacio. Puedo crear también síntesis granular espacial, significa que voy a crear granos em, de tener varios parlantes, digamos. José Miguel, perdón. La conexión es un poco inestable, sí. Sí, se cortó un momento la conexión. Te perdimos eh, cuando, Ah, cuando estabas explicando la espacialización y los granos, o sea, la parte de síntesis granular. En ese momento te ya, ok. perdimos.
Sí, no, que decía que puedo en un track crear distintos tipos de síntesis y mandarlas en el espacio. Obviamente hay que tener una sala de conciertos que tenga al menos 4 parlantes para sentir una cuadrifonía. O bueno, hay salas hoy en día como que tienen como el Cubus a Karlsruhe o el LASAT a Montreal o el espacio de proyección acá en el IRCAM, que son salas que tienen cientos de parlantes de una manera inmersiva, atrás, adelante, en el techo. Entonces, eso permite también de crear, pero bueno, hay que tener la sala, si no es, no todo el mundo y no en todos lados hay, pero hay cada vez más lugares que están implementando este tipo de sistemas Ambisonic y Surround para trabajar justamente, componer el espacio. Si no, por el lado Antescofo, ¿cómo voy a yo controlar lo que les acabo de explicar, los grupos y todo a través del lenguaje? Entonces, en Antescofo hay lo que se llaman los actores, que son objetos en lenguajes tradicionales de informática. Entonces, tengo fundamentalmente 3 objetos de base. Uno que va a ser el S-Server, que va a controlar y va a instanciar los servidores. Después voy a tener otro que se llama Mix Group, que va a ser para crear los mixers, estos mesas de sonido. Y después voy a tener el tercero, que va a ser uno que se llama Crea Track, para crear las pistas adentro del mixer. Y bueno, después tenemos los módulos que van a ser creados dentro del, de las pistas. Entonces, para mostrar un poco de otra manera, eh, acá, no sé si ven el cursor, hay un obj, 2 puntos, ese server va a ser el objeto, y esta línea de código, lo que significa, lo que va a hacer es que va a abrir un servidor dentro del computador, funciona en background, uno no ve el servidor, está detrás, pero él va a decir, ok, crea un servidor que se va a llamar server 1 en el puerto OSC, Open Source Control 57110. Entonces, cuando yo lanzo esta línea de código, automáticamente me va a crear entonces un servidor, que bueno, acá lo represento con el grupo raíz y el default group, donde voy a instanciar y voy a crear todos los tracks y los procesos. Entonces, después acá tenemos el mix group, digo que se va a llamar group 1, todo esto es, digamos, con etiqueta, con nombres para no perderse. Mix group, grupo 1, y lo voy a instanciar en el servidor 1. Entonces, inmediatamente crea acá el grupo 1. Después le puedo decir crea un grupo HOA, significa High Order Ambisonics. Entonces le digo que este grupo se va a llamar grupo 2 HOA, que lo voy a instanciar en el servidor 1. Y después le voy a dar un decodificador Ambisonics, por ejemplo, Estudio 1 del IRCAM o Satosphere de Montreal o cualquier estudio que tenga un sistema de varios parlantes. Y después le voy a dar el orden que se llama, bueno, no voy a explicar qué es el orden, pero quizás alguno de ustedes lo conoce o pueden mirar en internet. El orden va a permitir de tener una resolución espacial mayor. Mientras más el orden es alto, más resolución espacial vamos a tener, pero al mismo tiempo más canales vamos a usar. Por ejemplo, en orden 7, que son los ejemplos que les voy a mostrar, son 64 canales por cada fuente sonora. Orden 3 es 3 más 1, 4, 4 por 4, 16. Serían 16 canales por grupo, digamos. Y después entonces tenemos lo que les mostraba, los objetos CreaTrack para crear las pistas al interior de los grupos o las pistas en Ambisonics dentro de las pistas
Ambisonics. Cuando creo la pista, automáticamente va a heredar del el orden que es el grupo. Por ejemplo, en este grupo es orden 3. Todos los tracks que voy a generar al anterior van a ser en orden 3 también. Acá, bueno, una pequeña lista de que está siempre se está agrandando permanentemente, que de cada uno de los objetos tenemos los argumentos de base, después los métodos. Obviamente no voy a entrar porque no tenemos tiempo, pero lo que sí les quería mostrar que hay también para cada uno entonces los métodos específicos para la Ambisonics, para los tracks Ambisonics, etcétera. Lo mismo para los tracks, las pistas, una cantidad de métodos, se llaman métodos para poder modificar este objeto en tiempo real. Entonces le voy a poder decir que haga, por ejemplo, el LFO o que haga un cierto tipo de granulación, que dispare samples, por ejemplo, samples en diferentes pistas, etcétera. Otra cosa interesante del lenguaje es que pueden crear funciones del utilizador. Significa que yo voy a poder crear mis propias funciones y el programa al inicio cuando uno lo va a lanzar, va a hacer lo que se llama una compilación, que va a compilar la función para que funcione también más rápido. No es un programa, no es interpretado, pero va a ser compilado, lo que significa mucho más rapidez y optimización de recursos. También hay una serie de procesos que se pueden hacer, distintos tipos de procesos para cosas determinadas, por ejemplo, crear órbitas de movimientos brownianos, etc. Y obviamente se pueden también incorporar otras librerías de otros utilizadores. Por ejemplo, hay una persona que desarrolló una librería para crear algorítmicamente diferentes tipos de movimientos espaciales. Entonces fácilmente esa librería está hecha en Antescofo, fácilmente se puede adaptar a la librería AntesCollider para utilizarla, por ejemplo, para controlar la espacialización algorítmicamente. También hay una pequeña librería de captación gestual, significa cómo hacer que sensores de 9 ejes que utilizo los puedo incorporar directamente a todo este sistema, etcétera. Entonces se puede ir ampliando y modificando de una manera bastante fácil. Bueno, obviamente hay que meterse en la programación, que eso es un tema que es un poco delicado porque no todo el mundo, no todos los músicos quieren meterse a programar porque toma mucho tiempo o no se entiende nada o cualquier tipo de cosas de este tipo. Entonces, bueno, eso es la contrapartida, digamos, es que hay que pasar un poco de tiempo y estar metido en el lenguaje y estudiarlo y practicarlo obviamente como un instrumento musical. Acá voy a ver si puedo moverla. La estructura de una partitura, de esta partitura centralizada que les decía al inicio, funciona con este archivo de texto en el cual vamos a primero em, poner lo que se llaman los insert, significa las librerías que voy a utilizar. Las voy a llamar, digamos, las voy a incluir en mi programa, como en un lenguaje de programación estándar. Eh, También puedo incorporar nuevas funciones que voy a utilizar solamente para esta composición, como procesos y objetos también. Por ejemplo, tengo una composición o voy a hacer una instalación sonora, por ejemplo, en la cual quiero usar procesos que cada hora va a generar un proceso algorítmico determinado. Entonces puede ser un proceso que va a ser local solamente para esa instalación o para una composición determinada, para violín, no sé, etcétera. Entonces todo eso se va a poder incorporar, además de las librerías estándar que ya tienen una serie de estructuras ya predeterminadas.
el utilizador va a poder crear sus propios procesos y objetos. Después viene todo lo que se llama la parte de inicialización, que es donde vamos a inicializar todos los parámetros, las variables, etcétera, los puertos OSC para comunicar con el mundo exterior, las inicializaciones de los programas a audio que vamos a usar o a video. Les voy a mostrar algunos ejemplos también. Ahí tengo que ver la hora para no pasarme. Em, y también los tempos que se van a utilizar, el tempo global, etcétera. Y después viene la partitura, digamos, propiamente tal, en la cual voy a describir la música en sí, digamos, el compás uno como les decía, o en el evento uno. Voy a crear una cadena de síntesis, de audio, de tratamiento, de análisis, de interacción. Entonces, todo esto va a ser, digamos, la secuenciación de la música, de la partitura electrónica. Y ahora una pequeña demostración. Voy a ver la hora. Ya. ¿Qué hora? Ya. Voy a hacer una pequeña demostración. Entonces, bueno, antes COFO funciona por ahora en Max o en Pure Data, pero la idea es que sacarlo también de todos los programas para que sea un standalone, que funcione por sí solo y, y poder hacer que sea open source y que no haya que pagar. Por ejemplo, Max es un lenguaje, un programa que hay que pagar, digamos, que sea completamente open source. Pero bueno, por ahora yo lo uso en Max y la mayoría de la gente que los utilizadores, que bueno, por el momento no son tantísimos, pero la mejor versión que funciona por ahora es en Max y en Macintosh, desafortunadamente también. Em, entonces, acá lo que les voy a mostrar es una partitura, entonces se ocupa un editor de texto para escribir la partitura. En este caso, en esta partitura, que es la partitura de demostración, como les decía, voy a definir los inserts, o sea, las librerías que voy a utilizar. En este caso, una serie de funciones, la librería antes Collider en sí, una librería, por ejemplo, de modelos físicos de control, una librería de espacialización, la que les decía, de espacialización, perdón, algorítmica, y una librería para hacer VBAP, que es otro tipo de espacialización. Entonces, lo primero que voy a hacer es inicializar los servidores. Entonces, voy a definir una tarjeta de sonido. En este caso, utilizo una tarjeta que se llama Digiface Nante. Y entonces este es el nombre que tiene en el sistema. Es Core Audio que va a recibir el sistema del fabricante y este es el nombre. Entonces lo que voy a hacer, como les mostraba, el objeto Super Collider Server va a crear 4 servidores en este caso, con el audio card y después hay parámetros por defecto. Acá le voy a decir que salga por 24 canales. José Miguel, eh, perdón que te sí, interrumpa. Es sí. que no estamos viendo el texto, la partitura. No lo ven. Disculpen. Sí, Porque no hay que sé, cambiar sí, hay que se- cambiar el par. claro, algo tienes que cambiar Sí, ahí para que lo podamos estamos ver. viendo la presentación. Claro, Ok, disculpen. ahí Ahí está sí, mejor. ahí vemos, sí, ahí está. Ven acá, inserts. Sí, ahí está Sí, no, gracias por, si no habría seguido, no, sí, sí. no veía No, nada. acá, ahí recién nos ¿Mm? dimos, gracias a Nicolás que en el chat puso. Sí. Sí, Ya, gracias. gracias, Nicolás. Entonces, como les mostraba en la estructura de la partitura electrónica, lo primero que voy a hacer es definir los inserts, las librerías, en este caso las funciones, la librería antes Collider, una librería de modelos físicos, la librería de trayectorias espaciales y una librería para hacer VBAP, que es un sistema también de espacialización. Entonces, lo primero que voy a hacer, que hay que hacer, es instanciar o lanzar los servidores. En este caso, le digo con qué tarjeta de sonido voy a utilizar. En este caso, Digiface Nante.
y esa le voy a dar AudioCard, es una variable que voy a utilizar para decir que cada uno de los 4 servidores que voy a instanciar en este momento van a utilizar esa tarjeta de sonido, etcétera. Después voy a instanciar, voy a crear buffers para crear envolventes, por ejemplo. Después voy a cargar librerías de sonido, pueden ser folders de sonido. Y después voy a crear entonces mi mixer, mis mixers. En este caso tengo varias posibilidades, por ejemplo acá están en comentarios, pero tengo por ejemplo un mixer que va a decodificar Ambisonic en octofónico, en 8 canales. Tengo acá el estudio, por ejemplo, de Editcam, donde estaba probando en Ordes 7 con una librería que se llama Ambitools. Se pueden también cargar plugins VST, entonces hay un plugin que se llama IEM, que es un instituto en Graz, en Austria, que trabaja mucho con Ambisonics. Entonces también hay esa librería y la posibilidad de cargar plugins VST dentro de Super Collider. En este caso lo que voy a usar es el plugin IEM binaural para enviar en 2 canales por el streaming para que lo puedan escuchar. Esta es la consola Max, entonces, es para mostrar que aquí eh, cargó las librerías, etcétera. Y ahora lo que voy a hacer es lanzar los servidores. Entonces empieza, y ahí cargó automáticamente los servidores. Voy a ver si los puedo también poner en el partage. Ahí deben ver también esta ventana que es un terminal donde que es el servidor, los servidores que se crearon, que están en background, digamos, en fondo, tarea de fondo funcionando. Y entonces, bueno, después voy a cargar mis envolventes, voy a cargar los sound files. Ahí está cargando en los distintos servidores el audio, los distintos files, por ejemplo, 700 y tantos son files en cada servidor. Y después lo que voy a hacer es entonces crear el mix, el mix group. Acá, no sé si ven esta, ¿la ven? Entonces acá es como una representación gráfica de lo que les decía, de los nodos de la arborescencia. En este caso tenemos el servidor de base con el nodo grupo de efecto. Y lo que voy a hacer ahora entonces es lanzar el próximo evento, que va a ser crear un mixer del, del, em, del sistema. Y entonces acá vemos que me creó el binaural, va a utilizar el VST binaural y creó entonces este grupo. Todo lo que va a entrar entonces en este mixer va a ser en orden 7, va a ser ya listo para ser espacializado en un sistema Ambisonics de orden 7 y en este caso hacer una reducción binaural directamente. Entonces ahora vuelvo a la partitura, que quizás no la ven, pero también desktop, no. Eso. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mostrarles que... Ay, ¿dónde está el...? ¿Ven en la representación del servidor o no? ¿O no? ¿O se perdió? Voy a ver si la puedo remeter. Ahora estamos viendo la partitura. Solo la Sí, partitura. solo Sí. la partitura. Y ahí no Sí. ven el... Atrás, claro, atrás está el servidor. Ahí está el. Este Sí, lo ven. sí. Ok. Ah, ok, ahí. Bueno, lo voy a poner acá al lado. ¿Lo ven ahí al lado? ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, se ve, se ve, Sí, se ve. ok.
Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a usarlo en modo live coding. Lo que voy a hacer es que voy a evaluar las distintas em, las distintas líneas. Entonces en este va a ser un objeto crea track, va a crear una pista ambisonics que se va a llamar track HA1 y que va a ser instanciada en el mixer group HA1, que es el que creé ya antes. Y entonces le voy a decir que parámetros por defecto, una amplitud de 0 dB, y puedo también decirle que no tenga un efecto Doppler que lo desactivo el efecto Doppler cuando hay movimiento que va a crear un efecto Doppler, lo desactivo a cero. Entonces, si evalúo esta línea, vemos inmediatamente que acá se creó eh, este grupo donde está el encodificador Ambisonics de orden 7, y después este módulo sirve para controlar el nivel general de la pista. Y después lo que voy a hacer es entonces crear una síntesis. Este es un test de síntesis. ¿Se escucha? ¿Escuchan el sonido sintético? ¿No? No, no se oye. Se escuchó muy a lo lejos. A ver si lo puedes reiterar. Em, a ver. Tengo que hacer compartir el sonido quizá. No, sí, se ve que estás compartiendo el sonido también. Pero, a ver, pruébalo de Mm, nuevo si quieres. A ver. Sí. Mm, Porque yo lo escucho bastante fuerte inclusive. Ya, no, 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 entonces no está llegando. Hay Claro. algo. Mm. Cuando compartiste pantalla, ¿pusiste compartir sonido? Sí. Sí, Va. porque se ve el símbolo de audio en el Zoom que está compartiendo audio. em, No sé, mm, pues, no, ¿sabes qué pasa? Pues creo que el problema está que tienes que configurar la salida de Sí, audio a través de Zoom para que nos llegue a sí, nosotros. porque sí, está sí, saliendo a través eso. de la tarjeta, ¿no? Sí, a través de la Entonces, tarjeta. ya, es que lo que tienes que salir, o sea, en Sí, el programa que, ya elegí la tarjeta de sonido, la que estoy usando. Claro, pero tienes que sí, cambiar la tarjeta y poner, Eso. seguramente te tiene que dar la opción de Zoom de como Zoom, salida de claro, audio para que nosotros podamos escucharlo claro, en en el el mismo programa que software. está generando el sonido. Claro. Ya no sé cuál es. Sí. Em, Está saliendo desde Max, ¿no? no, de Super Collider, desde el servidor. Entonces, No, Max no lo ocupo. ya, Entonces en Ocupo entonces, Super para. Collider tienes que ir a la configuración de audio de Super Collider y ahí elegir la salida a través de Zoom. exacto. Pero la salida a través de Zoom es una tarjeta de sonido, de todas maneras. Sí, sí. Pero así vamos a poder. Ah, Zoom. Es Zoom un, Audio Device. Ok. eso. Exactamente. Sí, Crea una tarjeta virtual. seguramente. Ok. Sí, Ujú. Finalmente es un router. claro. Ok. Entonces voy a ver acá. Zoom Audio. Ok. Entonces voy a comenzar de nuevo. Acá. Ven lo que voy a hacer acá es que voy a poner la tarjeta Zoom Audio. Ok, ahí está. Voy a cargar la partitura. Voy a ver si. Ahí pareciera que sí. Acá todavía no estamos Ok. escuchando nada. No sé si hay algo que. No, ok, aquí. ¿Ven la ventana todavía? Está Sí, Entonces ahora voy a crear el mixer. ok. Creo la salida binaural. Y ahora ven todavía la partitura. Sí. Acá. ¿Sí?
Ok, y entonces acá al lado, y voy a empezar de nuevo. Entonces, ahí cargué el driver de la tarjeta virtual de Zoom y podemos ver si funciona. Entonces, ahora creo un mixer, puedo crear, por ejemplo, un segundo mixer. Acá ven que creé dos mixer y después acá, bueno, voy a poner un poco menos 6 dB. Ahí sí. Sí, ahí Ahí se sí. Sí, pues. escucha. Entonces, en este caso creé, acá ven el módulo de síntesis que se creó y después lo que puedo hacer es ir a controlar. Puedo también crear una espacialización. Si tienen los audífonos, deberían escuchar un poco el sonido que se mueve. Puedo también crear LFO de la síntesis. Puedo también incorporar distintos VST. Puedo también agregar otro módulo, por ejemplo, que es una, un ruidito. Y después lo que voy a hacer inmediatamente es eh, voy a liberar a todo el mixer. Entonces lo que voy a hacer es solamente evaluar acá y van a ver con un fade in, un fade out, quiero decir, un segundo, pero lo puedo cambiar acá. Y vieron que destruí completamente, saqué, digamos, el, toda esta cadena de tratamiento, de síntesis, la saqué y bueno, la puedo instanciar, controlar, etcétera. Entonces, eso es como la base, digamos, del programa. Después se pueden, claro, agregar, como les decía, VST, si quieren trabajar más con postproducción, digamos, la salida de cada pista, hacerla con ecualizadores, etcétera. Acá este es otro ejemplo donde tengo voy a crear distintas síntesis. Este está en otro, acá. Está en este de acá. Voy a modularla. La voy a espacializar también. Le voy a agregar otros módulos de tratamiento, etcétera. Un módulo de ruido, una reverberita. Y después lo que voy a hacer acá es que voy a cambiar el orden. No sé si me escuchan todavía bien. Voy a cambiar el orden de una manera aleatoria de todos los módulos al interior, el orden de la cadena de tratamiento. Solamente evaluando, si ven, van a ver que cambia. Cambia cada vez. Lo que voy a hacer es que voy a crear un proceso acá que va a todos estos módulos de una manera a hacer cada vez más rápido, crear una aceleración después con una función. Puedo, después puedo poner en pausa o lo pongo en pausa, lo vuelvo y después le voy a decir que este track se llama ese track 3. Voy a liberar en 5 tiempos. 4, 5, pum. Y ahí parte entonces. Bueno, eso es como es la base y a partir de eso, de esto, ya se pueden hacer cosas mucho más complejas, como por ejemplo
Acá tengo un ejemplo de unas órbitas que les quería mostrar. Tengo que de nuevo eh, agregar la... José Miguel, solo un detalle, ¿Sí? cuando hay mucho sonido o hay mucho proceso, se te deja de escuchar claramente a ti, digamos. Entonces, de repente, Ok, sí, sí. Bueno, porque claro, no. ahí el zoom va a elegir una señal u otra, entonces ahí Sí, sí. está más difícil el audio, pero realmente, Bueno, no importa, lo importante es que vean cómo funciona claro, más o claro. menos. Sí, acá lo que voy a hacer es que les voy a... ¿Ven esta imagen de una cosa en 3D? Ok, lo que voy a hacer ahora es crear órbitas. Acá voy a decir primero que esta es una hecha en Open Frameworks, que es un programa para generar video eh, distintas. Lo que voy a hacer es que voy a crear una órbita y la voy a poner acá. Y ahí ven el movimiento. Y después voy a decir, crea otra. Ah, parece que no funciona. Sí, ahí sí. Hay una que quedó mute, no sé por qué. Puedo crear entonces algorítmicamente distintas órbitas. Acá le voy a decir de crear a partir de una serie de frecuencias, por ejemplo, que me cree la cantidad de elementos que tiene esta, esta tabla de frecuencias, que va a recorrer la tabla y va a crear distintas órbitas también. ¿Sí vemos? Le voy a decir que cree más acá. Unas cuantas más. Vamos a ver si logra calcular todo más el zoom. ¿Sí? Después puedo decir que modules todas la síntesis. Después le voy a decir que reemplace toda la síntesis por otro tipo, una síntesis que se llama Impulse, que va a crear especie de granos. Las voy a reemplazar todas. Después, etcétera. Entonces, como pueden ver, las posibilidades son bastante grandes. Después les puedo mostrar un último ejemplo que Perdona espero que... sobre ese ejemplo anterior, ¿cómo, ¿Mm? cómo funcionaba la espacialización? Porque eso estaba ocurriendo en este otro software, ¿entiendo? En ese 3D. Sí, Ahí, este software es solamente una visualización. ya. La No, espacialización está controlada en la partitura. No se te escucha ahora. Sí, tiene que salirse un momento para volver a entrar, porque parece que ya la tarjeta de sonido hizo Fue, boom fue demasiado proceso. fue demasiado Para proceso. Zoom, Sí, para sí, sí, Zoom. no, demasiado. Increíble. Pero igual estaba increíble cómo estaba funcionando hasta que funcionó, o sea, hasta que dejó de funcionar, Ajá. pero, Sí. pero estaba bien potente la herramienta. No, aprovecho de decirles, de comentarle a los colegas y a los y las estudiantes que tanto el Antescofo como Max ya van a estar disponibles en el laboratorio que estamos eh, desarrollando el multicanal. ¿M? Entonces, yo creo que Wow. en unos 3, 4 meses, no, 3 meses más máximo, ya va a ser posible ocupar esas herramientas y en el laboratorio multicanal a 14.1 canales. Vamos a llegar hasta HOA2 nomás, pero bueno, algo va a ser. Ahí viene nuevamente José Miguel, se está uniendo. Eco. aló, aló. ¿Sí? ¿Te escuchamos? ¿Tú nos Hola. escuchas? Sí, te Ok. escuchamos. Sí, los escucho Ah, por los parlantes del computador ahora. ya.
Parece que perdió la tarjeta de sonido. Chuta. Bueno, que Bueno, yo creo, fue mucha emoción para la tarjeta de sonido, sí, tanto proceso. sí, parece que no le gustó. Bueno, yo creo que voy a parar con las demos. Ahí tengo otras súper simpáticas, pero las dejamos para una próxima. Ok. Porque la idea que tenía era mostrarles un poco la música. Ujú. Entonces, tengo que hacer acá. ¿Me puedes activar Ah, el, claro. Déjame un segundo. el- compartirla? Sí, y ahora puedes compartir. Eh, ok, entonces vuelvo a la presentación y entonces, bueno, varias composiciones han estado hechas con el sistema. Hay una, por ejemplo, que se llama Curvatura 2, que la idea es justamente crear varias capas temporales. Bueno, acá como pueden ver es un fragmento de la partitura. Lo voy a poner en full screen. Em, digamos, hay que tener paciencia, como pueden ver, hay que escribir todos los procesos. Pero bueno, como les digo, va a permitir recrear, por ejemplo, esto es una representación más o menos de lo que quería hacer, que era tener un tempo general en el cual van a haber tempos locales que van a ser al mismo tiempo modulados por el tiempo general. Bueno, una experimentación más bien, más que... y vamos a ver si se escucha el audio ahora. Em, Tienes que compartir audio. Cuando compartiste pantalla, tienes que seleccionar sí, también la opción del audio. compartir el audio. Bueno, eso, la idea es, no sé si se percibe, pero es que todo está continuamente en movimiento. No hay nada que sea completamente estático, o sea, a nivel de la espacialización, que a nivel rítmico, que a nivel de las alturas. Digamos, la idea es este especie de movimiento continuo que se acelera, ralenta, etcétera. Y digamos todas estas capas temporales que se van superponiendo también. Después, una, una composición para percusión
Y entonces la idea acá es, como pueden ver, el computador va a ir siguiendo, va a detectar los onset detection con un objeto, UGENS se llama en Super Collider, que va a detectar los ataques. Entonces va a ir siguiendo cada uno de los ataques y va a ir disparando automáticamente distintos procesos. Por ejemplo, acá un freeze FFT hecho con una FFT. Después va a grabar los ritmos también al mismo tiempo, los ritmos que hizo el percusionista, y después los va a tocar con sonidos de síntesis a otros con distintos tiempos, por ejemplo. Entonces estos rec significa eso, que va a ir grabando los ritmos y después los va a tocar de nuevo, etcétera. Acá hace un análisis espectral y hace una resíntesis a partir de este sonido acá, que es un cimbal, etcétera. Se usa también captores. El percusionista va a tener un par de guantes con sensores y esta nota de acá no, perdón, significa, lo voy a agrandar un poco. Esta es un movimiento, perdón, de la mano izquierda que va a también disparar una secuencia, etcétera. Entonces, la ventaja de un sistema de este tipo y también con el seguidor de partitura es que uno va a poder componer realmente de una manera precisa y bastante compuesta también toda la electrónica y diciendo cada nota aquí, precisamente esta nota, la voy a tomar, la voy a frisear, la voy a granular, la voy a espacializar, etcétera. Acá, por ejemplo, graba solamente esta nota y va a hacer una especie de ta, la va a mantener con un ritmo determinado y va a hacer al mismo tiempo un fade out, por ejemplo. Entonces, la ventaja de sistemas como esto es justamente eso, el detalle en el cual vamos a poder entrar en la composición como si fuera un instrumento más, digamos, porque en general la electrónica vamos a poner pongo un tratamiento del inicio al final y me conformo con eso, digamos, y bueno, en este caso la idea es justamente ir más allá de una escritura que sea, que no, que digamos que sea eh, por bloques, pero que tenga una articulación del mismo nivel que la parte instrumental. ¿Ven esta pantalla azul? Ok, voy a Sí, ir a la parte que empieza acá. ¿Se escucha? sí se escucha. Bueno, veo que el tiempo está pasando, así que voy a pasar yo creo que un último ejemplo, tenía más, pero eh, quizás es uno de una música con video, aunque tengo, hay dos piezas bueno, voy a poner un poco, esto, ¿lo ven todavía la, acá? Hay, por ejemplo, hemos trabajado con video en tiempo real también, cómo se utilizan los sensores para, en este caso, toda la música está generada en tiempo real por este performer que va a crear los sonidos en tiempo real y
la información también va al video, se puede compartir con el OSC que les decía, el protocolo OSC. Entonces, para hacer, digamos, una música audiovisual. Acá otro ejemplo rápidamente. Por ejemplo, es de otro percusionista también. En este caso también tiene sensores y una creación también audiovisual, una persona ideasta que programa toda la parte de las imágenes en tiempo real. Son sistemas de partículas, cosas así, etcétera. Y para terminar, una pequeña esta de acá, que tengo que compartirla también. Es esto. Esto es una creación en la SAT, justamente en Montreal, donde está esta sala con... se cambió. Esta sala que les decía que tiene una proyección en 360 grados con un sistema Ambisonics. Bueno, y toda la parte electrónica es generada en tiempo real. Tengo un mixer con el iPad, voy disparando las diferentes partes y las voy también modificando. Y la misma información que yo estoy usando se usa para el video. Por ejemplo, mando un sonido que va en el espacio, que se mueve, y esa información se la mando también al video para tener la información espacial para crear una imagen también en esa parte, para que haya una sincronización también súper precisa entre la posición del sonido con la posición de la imagen. Por supuesto, una de las diferentes técnicas también hay varias otras cosas de distintos tipos de síntesis granular, etcétera. Y también a su vez el video me puede mandar información. Sí, acá abajo se ven, estamos yo, el videasta conmigo, y él también me manda, por ejemplo, hace rotaciones o movimientos, y yo ocupo esa información para modular también el sonido en tiempo real. Bueno, esta es una parte un poco más... Bueno, voy a parar acá. Claro, acá se ven, por ejemplo, esos son todos sonidos que están moviendo. Bueno, hay que tener la sala y todo, pero claro, ahí está Rafael Fulón, videasta francés. Y estamos ahí moviendo las perillas al mismo tiempo para ir generando también y moviendo, digamos, la partitura está ya escrita, como les mostré, está todo preescrito, pero nosotros podemos intervenir dentro, y eso también es una ventaja de la música electroacústica en tiempo real que les digo. Por ejemplo, se puede decodificar también para distintas salas. eh, Le puedo también modificar la reverberación final, e inclusive se pueden modificar partes internas. Puedo decir que una parte sea más rápido, etcétera. Entonces, no es una música que va a tener siempre una flexibilidad, porque está generada justamente en tiempo real. No va a ser una banda de A a Z como tenemos la costumbre de hacerlo. Bueno, porque no, funciona súper bien, pero
yo quiero también que la música se adapte, por ejemplo, a una sala de concierto específica con un parlante específico. Entonces, eso lo único que voy a hacer es cambiar el decodificador, le puedo modificar las reverberaciones, pero además, si quiero, la puedo intervenir también y decir que hoy día quiero que los sonidos agudos sean menos agudos, por ejemplo, cosas de ese tipo, etcétera. Bueno, yo creo que con eso es una idea bastante general, pero lo interesante sería que espero que hayan podido captar un poco la idea. Sé que es mucha información y que la parte del código obviamente es difícil de entender porque hay que meterse y hay que pasar tiempo. No puedo mostrarle en 10 minutos cómo funciona todo porque es imposible, pero al menos que hayan tenido una visión general de cómo funciona el sistema. Y eso, no sé si queda tiempo, si hay Sí. preguntas o... Muchísimas gracias, José Miguel. Realmente muy interesante el trabajo y bueno, y más luego también terminar, ver cómo eso se materializa en obra, ¿no? Que eso también es muy interesante poder ver. No sé si quieres, pues, dejar de compartir, así nos vemos Sí, los que estamos aquí en pantalla, por lo menos, y si alguien quiere sumar su cámara para esta sección final, donde hay un espacio para preguntas, para comentarios. No sé si alguno de los presentes aquí en el Zoom tuviera alguna pregunta o algún comentario que hacerle al trabajo o a lo que nos expuso José Miguel. Acá Nicolás comenta, un estudiante de la carrera de sonido, dice: la versatilidad y lo orgánico del programa sorprende. Muy buena la presentación, es el comentario de Nicolás. También por gracias, Facebook Nicolás. había una persona que estaba también muy entusiasmada con todo lo que... Y que comentaba que estaba trabajando en cosas similares también. Ah, qué bueno. Pero claro, esto es un comentario mío, ¿no? Pero llama la atención que gracias a todo ese procesamiento, todo ese código, digamos, termina siendo muy musical el resultado, ¿no? Porque a veces también estas plataformas o estos códigos son terminan siendo, el resultado musical termina siendo algo rígido, y en este caso se siente una situación que está siendo muy viva, ¿no? Y tiene que ver con el en vivo, me imagino, ¿no? Cómo tú estás escuchando y procesando y tomando decisiones en el tiempo real, y eso está jugando, ¿no? Tú estás reaccionando y a su vez el algoritmo, el código está reaccionando a lo que está sucediendo, y eso le da más vida, ¿no? Y eso resulta muy interesante. Claro, tremendamente Sí, complejo todo lo que está detrás para llegar a aquello, ¿no? Pero sí, justamente esa, claro. el resultado musical es muy interesante, por eso mismo. Sí, justamente esa es la idea del dinamismo, que todo sea siempre en movimiento y bueno, también pasar tiempo y yo creo que también algo que ocurre es que de repente, que me ocurre a mí también, es que nos dejamos absorber por la programación, que es súper simpática y que al final dejamos un poco de lado la música. Mm. Entonces, lo que hago yo personalmente es que paro de programar para dedicarme y pasar en modo, como se dice, cambiar el switch a composición y usar todo lo que programé para hacer realmente música y pasar tiempo también a hacer la música y no que sea solamente una cosa técnica, porque eso yo creo que es lo que ocurre bastante, Mm. que uno se pierde en la técnica y deja de lado la música. Y bueno, eso claro, hay que dedicarle, yo creo, hay que encontrar ese justo equilibrio que yo mismo a veces no lo pierdo completamente, pero bueno, esa especie de, de lucha constante, no sé si es lucha, pero de pasar de uno al otro, que bueno, también es interesante, para mí es No, fundamental. claro, lo interesante es tú tienes esa doble condición, ¿no? De programar por un lado y ser compositor. Entonces, eso te permite dialogar entre los dos mundos, ¿no? Y que el resultado finalmente sea justamente muy musical, ¿no? Que es yo creo que lo que se destaca en estos fragmentos que vimos. Una pregunta, no sé si hay algún sitio, una página web o algún canal de video o algo donde podamos conocer más de tus obras, o sea, donde se Sí, puedan acceder. tengo un SoundCloud y también una página que hice para justamente la tesis. Acá se las Ya. mando por el...
Si quieres la puedes donde poner aquí están en el chat. están las piezas que les mostré. Lo pongo acá en el discusión. Hay una discusión general. ¿Cuál es la? Sí, en la general, ponlo. En la general, sí. Eh, Mientras tanto, Pablo Gudiño. no sé, ¿esa es general? Ahí la mandé a todos. Sí, sí. Ok. Ah, no, me la mandaste a mí. Espérate, yo lo copio. Ah, Yo lo copio. sí, la puedes mandar, por favor. Sí, no te preocupes. Pablo tiene una pregunta. Pablo, adelante. ¿Cómo Sí, estamos, José Miguel? ¿Me escuchan, cierto? sí, hola. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Bueno, soy Pablo Gudiño, yo soy profesor de producción musical en la universidad, como también de refuerzo sonoro, ¿ya? Con Ok. respecto a eso, me gustaría un poco enfocar un par de preguntas para cada campo. Con respecto a lo de producción musical, ¿cierto? Hablaste sobre que estaba tu material en SoundCloud, ¿cierto? Es una música bastante experimental, funciona de alguna forma como la música en general. Por un lado, ¿cierto? Podemos registrarla, ¿cierto? Crear una obra discográfica, ¿cierto? Finalmente, estamparla en SoundCloud, ¿cierto? Y también llevarla en vivo, ¿cierto? En ese sentido, experimentar, ¿cierto? ¿Mm? Con respecto a la producción musical, eh, los procesos de postproducción, me refiero a, lógicamente, edición, mezcla y mastering, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la obra, ¿cierto? Puede estar destinada, ¿cierto? Definida multicanal, estereofonía, ¿cierto? Y para los diferentes sistemas multicanal. En SoundCloud, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una especie, ¿cierto? De normativa estéreo, ¿cierto? ¿Mm? Eh, ¿Cómo llegas, ¿cierto? ¿Cómo llegas a esta compatibilidad, ¿cierto? De estereofonía, ¿cierto? Por un lado, y también cómo lo promocionas, cómo realmente terminas el trabajo, ¿cierto? Eso por un lado, ahora un poquito de proceso de postproducción, y por otro lado también tiene que ver con el tema de derecho de autor, ¿cierto? Obviamente tal como compositor, cuáles son los pasos que ha seguido, ¿cierto? Para poder definir, ¿cierto? Eh, esta composición. Ya, eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a lo del refuerzo, ¿cierto? Eh, Particularmente se nos puede hablar un poquito de la configuración, ¿cierto? Que ocupas, ¿ya? Para poder obtener, ¿cierto? En este caso, el sonidista de sala, ¿cierto? Para obtener las diferentes instrumentos, ¿cierto? Ya sean acústicos, ¿cierto? Como también los virtuales, me imagino que a través de una interfaz, ¿cierto? Hablaba sobre los diferentes locales, ¿cierto? Con diferentes eh, de producción envolvente, ¿cierto? Si es que nos podía también hablar un poquito de esas dos experiencias, ¿cierto? Por un lado producción musical, por otro lado refuerzo para que sea de alguna forma. Sí, digamos, Sí, de registrar y del concierto en vivo. claro, Em, muchas gracias. digamos que la parte de postproducción, digamos, no es algo a lo que yo estoy demasiado, que es la que trabajo mucho. Sí, lo hago cuando tengo la posibilidad de grabarlo, de grabar la pieza, por ejemplo, la pieza para percusión que les mostré. Esa sí tuve la ocasión de grabarlo en multicanal y después hacer una postproducción, después sincronizar bien todo. Pero en general la música que hago, que hacemos acá es una música de concierto solamente. Digamos que la idea del disco, de la promoción, es completamente secundaria. Lo principal es el estar en el concierto, de vivir la música en el vivo, porque tenemos la posibilidad de tener el sistema multicanal que no vamos a tener en nuestra casa. Entonces, para nosotros lo fundamental es el concierto y todo el trabajo es para el concierto y secundariamente, si se puede, se hace entonces una postproducción que en general puede ser en binaural ahora para poder escuchar con un poco con una resolución un poco mejor, con los audífonos, la restitución espacial del sonido. Pero no es para nada la base, digamos, o la finalidad de la música experimental o contemporánea que hacemos o que hago yo personalmente. Y si no, con respecto a la segunda pregunta, es súper importante la parte del sonido, justamente cómo poder mezclar los dos mundos, el mundo instrumental, el mundo electrónico de síntesis y bueno, y el mundo mixto, que va a ser el mundo donde
vamos a tomar los sonidos de los instrumentos y los vamos a multiplicar o los vamos a tratar en tiempo real. Eh, Eso es un trabajo súper importante y que lamentablemente no hay mucho tiempo porque cuando, por ejemplo, la música mixta, hay un par de ensayos, hay que estar rápido, hay que programar, entonces es importante, yo creo, que se pueda trabajar justamente con un ingeniero de sonido, que haya que hayan dos personas, como es el paradigma ircamiano acá, que no ocurre en muchos lados, tocado en otros lados y uno tiene que hacer todo, el sonido, la informática, la mezcla, y con poco tiempo, entonces al final es como que siempre, como que falta, bueno, a veces funciona súper bien por un azar del destino, pero la mayoría de las veces es como que, no se escuchó bien, porque no hubo el tiempo necesario para hacer bien la mezcla. Pero yo creo que es súper importante trabajar con los ingenieros de sonido también porque tienen también una escucha también de la parte de frecuencia, de cómo se escucha la mezcla, que es interesante porque a veces estamos demasiado metidos, hablo como compositor, en escuchar un cierto tipo de cosas, pero a veces también se pierde la globalidad. Entonces esta escucha, digamos, externa también puede ayudar a, a darle también otro enfoque, otra escucha a la música, así que yo creo que es súper importante eso y bueno, como te digo, lamentablemente no es en todos lados del mundo que se practica y por lo general no, claro, no y no hay tiempo, entonces es un poco paradójico que hacemos esta música para el vivo y el concierto, pero todo se hace también rápido y hay que, claro, hay que ser súper pragmático y llegar ya con todo lo más listo posible y lanzarse ahí a los leones, digamos. Muchas gracias, José Miguel. De ¿Puedo nada. hacer una última pregunta? O sea, una pregunta en realidad. Más bien técnica, José Miguel. Eh, veo que ocupas varios algoritmos de espacialización. Básicamente Ambisonics, VIVAP, DIVAP y parece que también Wave Synthesis. ¿Cuál de ellas, qué características tú podrías, digamos, individualizar en cada uno de esos algoritmos? No en términos de preferencia, sino que de rendimiento. Sí, bueno, yo creo que depende mucho de la configuración de los parlantes, primero que nada. Si ¿Mm? puedes tener una configuración lo más homogénea posible, quiere decir un domo donde cada uno de los parlantes está a una equidistante uno del otro con un triángulo y crear realmente una malla de parlantes súper homogénea, no hay duda que el Ambisonics va a ser la mejor. Digamos, vas a poder escuchar mucho mejor. El VBAP también funciona bastante bien para ese tipo de configuración, pero el Ambisonic es todavía mucho mejor a nivel de la resolución espacial, sobre todo más parlantes tiene, más orden elevado, mejor va a ser la resolución, pero obviamente se necesitan más parlantes y computadores que logren soportar la carga CPU de un orden 7, que como les decía son 64 pistas por cada fuente sonora. Después, para otro tipo de configuraciones, depende, claro, el BBAP funciona súper bien, el DBAP también. Hay otro que es el KNN también, que es como es donde más cerca va a estar la fuente, va a excitar el parlante que esté más cerca. Funciona también súper bien para configuraciones que son súper heterogéneas, en el sentido que está un parlante acá, el otro allá, el otro acá, todos completamente sin una homogeneidad. em, Ese sistema KNN que existe en el SPAT del IRCAM, por ejemplo, es el que me ha dado mejor resultado, por ejemplo, a mí en ese tipo de configuración. Entonces, para mí es más bien la configuración, la sala, es la que te va a dar qué tipo de espacialización, de sistema de espacialización vas a usar. Lo interesante de este sistema o de estos sistemas son que, por ejemplo, todos los algoritmos que les mostré, o algunos, eh,
lo que hace es que va a producir un sonido, un movimiento, pero ese movimiento, lo interesante es que se va a poder reproducir después en cualquier sistema, aunque sea puede ser en un DBAP, un MBAP o un Ambisonics. Wave Synthesis no lo he probado todavía, pero debería funcionar teóricamente también. Entonces, es ahí donde está la composición de la espacialización, la composición espacial, que es importante y cómo la vamos a poder restituir después en distintos sistemas. Ok, y el KNN está integrado al SPAT, ¿no? Como algoritmo. Sí, lo puedes ver, Acá lo lo voy a tiene. también integrar en este sistema, antes Collider, porque hay una librería que está integrada antes Cofo para hacer KNN, que es el vecino más cerca, se dicen, y que sirve también para todo lo que es la síntesis concatenativa. Bueno, eso no, lamentablemente no tuve el tiempo de mostrarle, porque he trabajado mucho en la síntesis granular espacial, digamos, cómo crear masas de sonidos que se van a mover, que se van a, como los pájaros que se mueven en el espacio, o los peces, crear también masas, y también todo lo que es poder definir el espacio como un sonido de alguna manera, en decir que, por ejemplo, todos los sonidos más agudos pueden estar en una parte, los sonidos más graves en otra, y cómo explorar ese espacio moviéndose con KNN justamente, y lo que es la síntesis concatenativa significa que voy a analizar antes una base de datos de sonido, la voy a poner en el espacio y después voy a simplemente excitarla con fuentes virtuales que se van a mover y van a excitar estos. em, Eso también es otro trabajo que estoy haciendo actualmente, digamos, cómo integrar todos estos algoritmos de Machine Learning en el sistema para la espacialización justamente. Bacán, gracias. Bueno, creo que ya estamos llegando al final, estamos algo pasados de la hora que teníamos prevista para terminar. Agradecerle a José Miguel, realmente ha sido un lujo la presentación, muy interesantísimo el trabajo que nos pudo compartir, también las obras. Ya nos compartió esta página donde podemos conocer estos trabajos más en detalle, así que les invito a visitar ese sitio y poder conocer más las obras, verlas tranquilamente, verlas completas, ¿no? Que estaban muy interesantes. Así que realmente muy interesante. José Miguel está ahora con 5 horas más. También se agradece el esfuerzo ahí de la coordinación horaria, porque está en París, está en el IRCAM ahí mismo. Entonces, agradecerle por su tiempo, por su disposición para participar, para compartir con nosotros durante este tiempo. Agradecerle a Federico Schumacher, que fue quien nos contactó para traer a José Miguel como invitado. Agradecerle a Constanza e Isis que están detrás de cámaras haciendo que esto fuera posible para que llegue a todos ustedes y que quede para la posteridad en Facebook. Así que nada, es una cadena de esfuerzos para poder hacer este encuentro hoy en día. José Miguel, muchísimas gracias. Espero que se repita prontamente en otra instancia. Sí, por Y supuesto, con mucho gusto. Cuando quieran hacemos una próxima. seguimos en contacto de todas maneras. Y bueno, y a todos En quienes algún momento hay que traerlo. de todas maneras, sí, de todas Sí. maneras. Y a quienes, bueno, gracias también a quienes se sumaron al Zoom y a quienes siguieron a través de Facebook. Y los invito también a seguir las próximas actividades del Departamento de Sonido. La próxima visita es la de Felipe Otondo a fin de abril. Ya les estaremos avisando con tiempo. También va a ser muy interesante. Y así cada mes iremos realizando estos encuentros. Así que los esperamos para la próxima. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias también a todos por la organización y a los participantes por haber escuchado y haber tenido la paciencia de estar hasta el final. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao. Muchas Chao, se gracias. ve que estés muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao.